Lucía se levantó antes del amanecer, como lo hacía todos los días desde la muerte de su esposo. El aire frío del valle la envolvía en cuanto salía de su pequeña casa de adobe, haciendo que cada mañana pareciera igual de pesada, igual de abrumadora. Las montañas a lo lejos, con sus picos oscuros, la observaban como mudos testigos de su vida. Aunque el luto seguía presente, la urgencia de cuidar a sus dos hijos no le permitía detenerse. Los días en su pueblo, antes tranquilos, ahora estaban llenos de miedo y desesperanza. Mateo, su hijo mayor, apenas tenía 10 años, pero su semblante serio y reservado lo hacía parecer mucho mayor. Desde la muerte de su padre, parecía haber asumido el rol de protector de la familia, algo que a Lucía le dolía profundamente. No quería que su hijo creciera tan rápido, no quería que el peso de la vida cayera sobre sus hombros tan pronto. Cada vez que veía a Mateo intentar contener su dolor, sentía un nudo en el pecho, pero no sabía cómo consolarlo. Mateo, con sus ojos oscuros y penetrantes, se parecía tanto a su padre que a veces le resultaba difícil mirarlo sin que las lágrimas quisieran traicionarla. Sofía, en cambio, con solo 5 años, aún era demasiado pequeña para comprender el dolor que los rodeaba. Su inocencia era un bálsamo en medio de la tormenta. Sus risas, aunque cada vez más escasas, traían un poco de luz a la oscuridad de su hogar. Lucía se aferraba a esos momentos, como si fueran las últimas hebras de esperanza en una vida que se desmoronaba. Aquella mañana en particular, mientras preparaba el desayuno en la cocina humilde, Lucía no podía dejar de sentir que algo estaba por cambiar. Esa sensación la había acompañado durante meses, pero cada día la ignoraba, pensando que las cosas podrían mejorar. Sin embargo, la realidad era otra. El pueblo se había convertido en un lugar hostil, con la violencia extendiéndose como una enfermedad. Los pocos amigos que le quedaban hablaban de la inseguridad, del hambre, de cómo las oportunidades se evaporaban como el agua bajo el sol ardiente. Mientras movía la cuchara en la olla, Lucía recordó las conversaciones susurradas con otras mujeres del pueblo. Muchas de ellas, como ella, eran madres solteras, viudas o abandonadas, que compartían el mismo miedo. Hablaban de cruzar la frontera, de ir al norte, donde se decía que la vida era mejor. Algunas lo habían intentado y no habían vuelto. Otras, se rumoreaba, habían encontrado trabajos y empezado de nuevo, aunque a un alto precio. El sonido de las botas de Mateo, al entrar en la cocina, la sacó de sus pensamientos. Él la miró con esos ojos profundos y serios que tantas veces le recordaban a su esposo. Lucía sabía que él también sentía el miedo, aunque nunca lo expresara. El silencio entre ellos era casi tangible. A pesar de que trataba de mantener la conversación ligera, hablando sobre el clima o las vacas que todavía tenían, ambos sabían que algo estaba mal. La tensión en el aire era evidente, y aunque Mateo no decía nada, su mirada la seguía, esperando respuestas que Lucía no estaba lista para dar. Después del desayuno, Lucía envió a los niños a jugar afuera. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a la realidad. La idea de cruzar la frontera ya no era solo una posibilidad remota, sino una necesidad urgente. El miedo a lo desconocido y a los peligros del viaje era inmenso, pero el miedo a quedarse, a que sus hijos crecieran en un lugar sin esperanza, era aún mayor. Aquella noche, después de acostar a Sofía y Mateo, Lucía salió al patio trasero, donde el cielo despejado estaba salpicado de estrellas. Era una noche hermosa, una de esas noches que solían traerle paz en tiempos mejores. Pero ahora, el peso de lo que estaba por venir le oprimía el pecho. Miró hacia el norte, hacia ese horizonte invisible que prometía una vida mejor, y sintió como el miedo se transformaba en determinación. Sabía que la decisión estaba tomada. La duda ya no tenía lugar en su mente. A la mañana siguiente, comenzó a hacer los preparativos en silencio. Empacó solo lo esencial, algo de comida, ropa, agua, y la foto desgastada de su esposo que Mateo guardaba bajo la cama. Era un recordatorio doloroso de lo que habían perdido, pero también de por qué debían seguir adelante. Cuando Lucía fue a arropar a Mateo esa noche, él le dijo en voz baja: «Mamá, nos vamos pronto». Sus palabras rompieron el silencio de la noche, y Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, asintió en silencio. Sabía que Mateo entendía más de lo que ella quería admitir. No había vuelta atrás. Estaba decidida a enfrentar lo que fuera necesario para asegurar un futuro mejor para sus hijos. Mañana, comenzaría su viaje hacia lo desconocido, un viaje de esperanza, de miedo y de supervivencia. El sol apenas comenzaba a calentar las calles polvorientas cuando Lucía, con una mochila pesada sobre sus hombros, salió de casa junto a sus hijos. El día había llegado. Después de semanas de debates internos, de noches en vela y lágrimas silenciosas, finalmente había tomado la decisión más difícil de su vida: dejar todo atrás y aventurarse hacia lo desconocido. No habían dicho adiós a nadie,
El plan era irse en silencio, sin levantar sospechas, sin alertar a las miradas curiosas del pueblo. La tristeza se mezclaba con la esperanza, pero también con el miedo. Mateo, su hijo mayor, caminaba a su lado en un silencio inquietante, con pasos pesados que contrastaban con su edad. Sostenía con firmeza la pequeña mano de Sofía, su hermana de 5 años, quien aún no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Para ella, esto era una especie de aventura, una salida de la rutina que llenaba su mente infantil de imaginación. Sin embargo, Lucía sentía una mezcla de culpa y alivio. Cada paso que daba hacia el norte la alejaba de todo lo que conocía, su hogar, sus recuerdos, y hasta de la tumba de su esposo. Pero también la acercaba a un futuro incierto, uno que prometía esperanza, pero también peligros inimaginables. Mientras avanzaban por el sendero polvoriento que conectaba el pueblo con la carretera principal, Lucía reflexionaba sobre los últimos meses. La violencia en la región se había intensificado, convirtiendo su pequeño pueblo en un lugar inhabitable. Las bandas criminales se habían apoderado de las tierras, exigiendo pagos y sembrando el miedo en cada rincón. Aquellos que intentaban resistir pagaban con sus vidas. Había sido ese miedo, más que la pobreza, lo que la había impulsado a tomar esta decisión. Sabía que el futuro de sus hijos no estaba en ese lugar. Mientras caminaban, Lucía también pensaba en las mujeres del pueblo que habían compartido historias sobre la travesía. Mujeres que, como ella, habían soñado con un futuro mejor para sus hijos. Algunas lo habían logrado, cruzando la frontera hacia Estados Unidos y encontrando trabajos humildes, pero suficientes para enviar dinero de vuelta. Otras nunca regresaron, desaparecidas en el vasto desierto o atrapadas por las autoridades migratorias. Lucía no sabía a qué grupo pertenecería, pero lo que sí sabía era que no podía quedarse más tiempo en su tierra natal. El plan era simple, pero peligroso. Habían escuchado rumores de que un camión pasaría cerca de la carretera principal, un punto donde varios migrantes solían reunirse para intentar la travesía. Lucía estaba nerviosa, con el corazón latiéndole en las sienes. Cada paso que daba la acercaba más a ese punto de no retorno. Mateo caminaba en silencio, con la cabeza baja, como si cargara con el peso de un adulto en lugar de un niño de 10 años. Su silencio era preocupante, pero Lucía no quería presionarlo. No había tiempo para preguntas o consuelo. El reloj seguía avanzando, y el miedo a ser descubiertos por las patrullas locales o por los miembros de los cárteles que vigilaban las salidas del pueblo los mantenía en constante alerta. Finalmente, después de horas de caminata, llegaron al punto de encuentro. Varios grupos de personas ya estaban allí, esperando en silencio. Lucía notó el temor en los ojos de los demás, el mismo miedo que ella sentía. Familias enteras, hombres solitarios, jóvenes con miradas perdidas. Todos compartían la misma incertidumbre, el mismo anhelo por una vida mejor. El ambiente estaba cargado de tensión. No había sonrisas ni conversaciones relajadas, solo miradas nerviosas y susurros entrecortados. De repente, entre la multitud, un hombre alto y de rostro curtido por el sol se acercó a ellos. Raúl era su nombre. Parecía ser uno de los líderes del grupo, aunque no hablaba mucho. Su presencia imponente transmitía una mezcla de autoridad y experiencia. Raúl les explicó que el viaje sería largo y peligroso, pero que él conocía el camino. Sabía cómo evitar a los agentes fronterizos y a las bandas de traficantes que patrullaban el desierto. A cambio de una pequeña cantidad de dinero, los guiaría a través del desierto hasta la frontera. Lucía apenas tenía lo suficiente, pero entregó las pocas monedas que le quedaban, sabiendo que no tenía otra opción. No había vuelta atrás. La jornada comenzaría esa misma tarde. Raúl les advirtió que debían estar preparados para caminar toda la noche, ya que el calor del día hacía imposible atravesar el desierto sin sufrir agotamiento o deshidratación. El sol, implacable durante el día, les daría un breve respiro una vez que se ocultara en el horizonte. Lucía se aseguró de que Mateo y Sofía tuvieran suficiente agua, revisó sus escasas pertenencias una última vez y trató de calmar su corazón acelerado. Cuando el sol comenzó a caer, y la oscuridad envolvía el paisaje árido, Raúl dio la señal para que el grupo comenzara a moverse. Las primeras horas fueron relativamente tranquilas, aunque el cansancio pronto empezó a pasar factura. El silencio del desierto era profundo, roto solo por los murmullos de algunos rezos en voz baja y el sonido de los pasos arrastrándose sobre la arena. El aire se volvía más frío a medida que la noche avanzaba, y Sofía comenzó a quejarse del frío. Lucía la cubrió con una manta desgastada, la única que había podido llevar consigo. «Ya falta poco», le susurraba al oído, aunque no sabía si lo decía para tranquilizar a su hija o para convencerse a sí misma. El grupo avanzaba lentamente, guiado por la figura imponente de Raúl, siempre unos pasos por delante, como un faro en la oscuridad. Cada vez que Lucía miraba hacia él, sentía una mezcla de gratitud y miedo.
Sabía que estaban poniendo sus vidas en manos de un extraño, y aunque hasta el momento parecía saber lo que hacía, el desierto tenía una manera de jugar con la mente de las personas. Lucía no podía evitar preguntarse si Raúl realmente los llevaría a salvo o si, como en tantas historias que había escuchado, los dejaría a su suerte en medio de la nada. El desierto, vasto y silencioso, se extendía ante ellos como un enemigo implacable. Cada paso que daban parecía más difícil que el anterior. Los pies de Lucía dolían, y sus pensamientos se nublaban con el cansancio. A lo lejos, las luces ocasionales de una carretera rompían la oscuridad, recordándoles que aún existía un mundo más allá de ese desierto. Pero ese mundo parecía tan lejano como inalcanzable. Con el paso de las horas, el cansancio se apoderaba de ellos. Lucía sentía los párpados pesados y los músculos adoloridos, pero no podía permitirse descansar. Sabía que detenerse significaba exponerse al frío implacable de la noche o a los peligros que acechaban en las sombras. Los pasos de Raúl eran constantes, como si estuviera acostumbrado a ese ritmo agotador, y eso le daba a Lucía la fuerza para seguir adelante, aunque cada parte de su cuerpo le pedía detenerse. El camino que tenían por delante era largo, y la frontera aún estaba a muchas horas de distancia. Pero en esos momentos de agotamiento extremo, Lucía no podía evitar pensar en el futuro que la esperaba. No sabía si lograrían cruzar con éxito, si encontrarían una vida mejor al otro lado, pero lo profundo de su corazón sabía que debía intentarlo. Por sus hijos, por la memoria de su esposo, por ella misma. El calor abrasador del día había dado paso al frío intenso de la noche cuando el grupo, exhausto, continuaba su marcha a través del desierto. La arena, que durante el día ardía bajo el sol implacable, ahora parecía una alfombra helada bajo los pies de los viajeros. Lucía sentía el cansancio en cada músculo de su cuerpo, pero no había espacio para el descanso. Con cada paso que daba, el viento frío azotaba su rostro y los recuerdos de su hogar, cada vez más lejanos, se desvanecían lentamente. Sofía, ya adormecida, se aferraba al brazo de su madre, buscando consuelo en su cercanía, mientras Lucía luchaba por mantener su ritmo. Sabía que no podía detenerse, que la pausa no era una opción. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, imaginaba el peligro acechando, la migra, los coyotes, o incluso la naturaleza, implacable y despiadada. Era una noche interminable, donde el tiempo parecía estirarse sin misericordia. Mateo caminaba en silencio, como lo había hecho durante gran parte del viaje. Sus ojos, fijos en el horizonte, no revelaban sus pensamientos, pero Lucía percibía en su hijo un cambio. Algo había crecido en él durante la travesía. El silencio de Mateo no era el de un niño asustado, era el de alguien que comprendía demasiado bien la gravedad de la situación. Lucía lo observó de reojo, consciente de que Mateo estaba madurando a un ritmo acelerado, obligado por las circunstancias. Raúl, siempre unos pasos por delante, lideraba al grupo con su andar firme. Cada vez que el terreno se volvía más difícil, él encontraba un camino mejor, guiándolos como si conociera ese desierto desde siempre. Sus ojos, curtidos por la vida bajo el sol y la luna, escaneaban el terreno en busca de señales de peligro. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes oscuros, sus picos invisibles bajo el cielo lleno de estrellas. La luna apenas ofrecía luz, y el grupo dependía de las instrucciones cuidadosas de Raúl para no perderse en el vasto desierto. Con el pasar de las horas, el frío aumentaba. Sofía comenzó a temblar, y Lucía la cubrió con la manta raída que llevaba en su mochila. Mientras ajustaba la manta sobre su hija, el eco de las palabras de Raúl resonaba en su cabeza: el viaje es largo, y el peligro es constante. No podemos detenernos. Sabía que no había vuelta atrás. El peso de las decisiones la asfixiaba, pero lo que más la agobiaba era el temor de que todo el sacrificio no fuera suficiente. El silencio se hizo más denso. Los murmullos del grupo se apagaron. Algo estaba cambiando en el aire, se sentía una tensión creciente, como una advertencia de que algo iba a suceder. Fue entonces cuando un sonido rompió la calma, un ruido metálico, lejano pero claro. Lucía sintió su corazón detenerse por un segundo. Raúl se detuvo de inmediato, levantando la mano para señalar al grupo que hiciera lo mismo. El miedo se extendió entre ellos como una corriente eléctrica. A lo lejos, en la colina más cercana, las luces de una patrulla fronteriza comenzaron a moverse. Era la migra. El pánico se apoderó de Lucía. Su respiración se aceleró y su mente comenzó a pensar en todas las posibilidades. Sabía que, si los descubrían, todo habría sido en vano. Raúl, con una calma envidiable, se acercó a ella y, sin decir una palabra, le indicó con gestos que se agachara. Todo el grupo cayó al suelo en un acto reflejo, buscando ocultarse en la penumbra del desierto. Sofía soltó un pequeño gemido de miedo, pero Lucía la apretó contra su pecho, susurrándole suavemente al oído para tranquilizarla. SHH,
Todo está bien, mi amor. Mamá está aquí. Pero en realidad, Lucía no estaba segura de nada. Su corazón latía tan fuerte que sentía que podría delatar su posición. Mateo, por su parte, estaba sorprendentemente tranquilo. Se había agachado rápidamente junto a su madre y su hermana, observando las luces en la distancia. Aunque no decía nada, su expresión mostraba que comprendía la seriedad del momento. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban las luces lejanas que iluminaban el camino por donde habían pasado minutos antes. El tiempo parecía alargarse en esos momentos de incertidumbre. Cada segundo era eterno, y las luces de la patrulla continuaban moviéndose, acercándose peligrosamente al grupo. Raúl, agachado unos metros por delante, miraba hacia el horizonte con la concentración de un depredador. Parecía estar calculando cada posible movimiento de las luces, buscando el momento perfecto para moverse. Las luces se detenían, avanzaban, y luego retrocedían, como si los guardias fronterizos estuvieran buscando algo. El frío del desierto se intensificaba y Lucía sentía su cuerpo entumecerse, pero no podía moverse. El menor ruido podría significar el fin de su travesía. Los murmullos de los otros migrantes habían cesado, todos sabían que cualquier sonido podía delatarlos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces comenzaron a alejarse. El peligro inmediato había pasado, pero la tensión no desapareció. Raúl, siempre atento, se puso de pie lentamente, mirando a su alrededor antes de señalar que debían continuar. No podían detenerse. El amanecer traería nuevos desafíos, y el desierto no perdonaba a los que se quedaban atrás. Lucía se levantó con cuidado, sosteniendo a Sofía entre sus brazos. Mateo, a su lado, se levantó con rapidez, pero no dejó de observar a su madre. A veces, Lucía se preguntaba si su hijo estaba comprendiendo demasiado rápido lo que significaba luchar por sobrevivir. El grupo retomó su marcha. El silencio era más pesado ahora. Cada paso en la arena resonaba en los oídos de Lucía como un eco de sus propios temores. Sabían que el peligro no se había desvanecido, solo se había retrasado. Mientras caminaban, Lucía no podía dejar de pensar en lo cerca que habían estado de ser descubiertos, y en lo frágil que era su situación. Las sombras del desierto se alargaban a medida que la noche avanzaba. Parecía que el mismo desierto estaba conspirando en su contra, ocultando secretos que aún no podían ver. Cada vez que Lucía miraba a su alrededor, sentía que algo los observaba desde la oscuridad. Y aunque el grupo avanzaba, la sensación de que algo malo estaba por suceder no la abandonaba. Con las primeras luces del amanecer, el desierto comenzó a transformarse de una extensión fría y oscura en un mar de arena abrasador y polvoriento. El grupo, cansado y debilitado, había avanzado lentamente durante la noche, y ahora el agotamiento era evidente en los rostros de todos. Lucía sentía el peso de cada paso. Su cuerpo estaba al límite, pero su mente seguía enfocada en un único pensamiento: tenían que seguir adelante. No había opción de volver atrás. Sofía apenas hablaba, sus pequeños pies tambaleaban por el cansancio. De vez en cuando, Lucía la levantaba en brazos, aunque sabía que su propia energía también se agotaba. Mateo, a su lado, permanecía firme, pero había una sombra de miedo en sus ojos. El desierto no solo era un enemigo físico, era un campo de batalla psicológico que los hacía cuestionar cada decisión y cada movimiento. A veces, cuando Lucía miraba al horizonte, solo veía un vacío interminable, como si estuvieran atrapados en una pesadilla sin fin. Raúl, quien lideraba el grupo, se había vuelto más reservado con cada kilómetro que avanzaban. Su experiencia era lo que mantenía a todos en movimiento, pero incluso él comenzaba a mostrar señales de duda. Las provisiones eran limitadas y la promesa de un camino seguro parecía más frágil a cada momento. El calor ahora era sofocante, y la sed comenzaba a consumirlos. Lucía sentía la sequedad en su garganta, pero sabía que debían racionar el agua. Miraba a sus hijos, especialmente a Sofía, que se movía más lentamente a cada paso, y sentía una punzada de culpa. ¿Había tomado la decisión correcta al traerlos hasta aquí? Mientras avanzaban, colinas rocosas comenzaron a aparecer en el horizonte, como un nuevo desafío a enfrentar. Eran la próxima barrera que debían cruzar antes de acercarse a la línea real que separaba México de Estados Unidos. Las historias que había escuchado sobre esas montañas la hacían temblar. Muchos no lograban cruzarlas. El calor, la deshidratación o incluso los peligrosos animales podían ser letales. Pero no había vuelta atrás, y Lucía lo sabía. De repente, Raúl se detuvo bruscamente, alzando la mano para indicar que el grupo hiciera lo mismo. Todos se agacharon instintivamente, como si el eco de la noche anterior aún resonara en sus cuerpos. Desde una posición elevada, Raúl observaba con detenimiento algo en la distancia. Lucía no podía ver claramente, pero sentía que algo no estaba bien.
El silencio era inquietante, roto solo por el suave susurro del viento que levantaba pequeñas nubes de arena. Unos minutos más tarde, Raúl regresó al grupo con el ceño fruncido. Las palabras que pronunció confirmaron lo que Lucía temía. Había visto movimientos sospechosos más adelante, posiblemente la migra o algún grupo de coyotes que patrullaban la zona. La travesía por las colinas sería más peligrosa de lo que había anticipado. El grupo comenzó a murmurar entre sí, el miedo se filtraba como una ola entre los migrantes. Raúl les aseguró que podían tomar un desvío, pero eso alargaría el viaje. Y con el calor aumentando, eso era un riesgo que pocos estaban dispuestos a asumir. Lucía miró a sus hijos. Mateo, siempre observador, entendía la gravedad de la situación. Sus ojos se encontraron, y aunque no dijeron nada, ambos sabían lo que estaba en juego. La opción más segura era esperar a la noche para cruzar, pero el desierto no era indulgente. Cada minuto expuestos al calor significaba más peligro para Sofía y para todos los que no tenían suficiente agua. Lucía sentía su corazón acelerarse, la ansiedad golpeaba con fuerza. Pero tenía que mantenerse firme. Finalmente, Raúl tomó la decisión de seguir por un camino alternativo, confiando en su experiencia para evitar las patrullas. Lucía no estaba segura de que fuera la mejor opción, pero no había espacio para dudas. Levantó a Sofía en brazos una vez más, y el grupo continuó la marcha hacia las colinas rocosas. El terreno se volvía más empinado y difícil, y el sol, implacable, golpeaba con fuerza desde lo alto. A cada paso, las piernas de Lucía temblaban, y el sudor se mezclaba con el polvo, creando una capa espesa sobre su piel. A medida que el grupo subía, el paisaje cambiaba. Las colinas ofrecían sombras, pero también más desafíos. Las piedras sueltas hacían el camino peligroso, y más de una vez, alguien resbalaba y caía. Lucía luchaba por mantener el equilibrio, con Sofía medio dormida en sus brazos y Mateo a su lado, concentrado en no caerse. Raúl lideraba con pasos decididos, pero el cansancio era evidente en sus hombros encorvados. Finalmente, al llegar a la cima de una de las colinas, Raúl se detuvo de nuevo. Desde ese punto, podían ver más claramente el desierto que se extendía a sus pies. A lo lejos, casi imperceptible, la frontera estaba ahí, una línea invisible que separaba sus viejas vidas de lo que esperaba al otro lado. Pero entre ellos y esa línea, había aún muchos obstáculos por superar. El peligro estaba más cerca que nunca. El grupo había avanzado un poco más, pero ahora el agotamiento se volvía casi insoportable. Lucía sentía que sus piernas no podían sostenerla por mucho más tiempo. Cada paso se sentía como un esfuerzo monumental, y sus pensamientos se nublaban con el cansancio. Sofía, completamente dormida en sus brazos, parecía más pesada que nunca. Mateo seguía a su lado, con el rostro tenso y sudoroso, pero no decía una palabra. Él sabía que cualquier queja solo haría más difícil el camino. En el fondo, Lucía admiraba la fortaleza de su hijo, pero también se preguntaba si era justo que él tuviera que cargar con tanto a tan corta edad. Las colinas parecían interminables. Raúl, siempre un poco más adelante, mantenía un paso constante, pero el cansancio también comenzaba a notarse en él. Cada tanto, hacía una señal para que el grupo tomara un breve descanso, pero esos momentos eran cada vez más cortos. El sol estaba en su punto más alto, y el calor abrasaba la piel como fuego. El agua se había convertido en el bien más preciado, y cada sorbo que tomaban era medido con precisión. Lucía apenas se permitía beber, reservando lo poco que quedaba para Sofía y Mateo. Fue durante uno de esos descansos, cuando el grupo se refugiaba bajo la escasa sombra de una roca grande, que Lucía comenzó a notar algo extraño en Mateo. Su hijo, que hasta ese momento había sido un ejemplo de resistencia, ahora estaba pálido, con los labios resecos y la respiración entrecortada. Intentaba ocultar su malestar, pero su cuerpo empezaba a traicionarlo. Lucía sintió una punzada de pánico. Sabía que la deshidratación era peligrosa, y si Mateo caía enfermo, el viaje se volvería aún más imposible. Se acercó a él, acariciando su cabello empapado de sudor. Mateo, mi amor, ¿cómo te sientes? Su voz intentaba ser suave, pero la preocupación era evidente. Mateo la miró con los ojos entrecerrados y trató de sonreír, pero su voz era débil cuando respondió: «Estoy bien, mamá. Solo necesito un poco de agua». Lucía sabía que no tenían mucho más. Miró a la botella de plástico casi vacía que llevaba en su mochila, el último recurso que tenían. Sabía que debían racionar, pero al ver el estado de su hijo, no dudó. Desenroscó la tapa de la botella y le ofreció el agua a Mateo. Él la tomó con manos temblorosas y bebió despacio, como si el líquido fuera oro. Lucía lo observaba con el corazón oprimido, sabiendo que lo poco que quedaba no sería suficiente para todos. Mientras Mateo bebía, Sofía, que estaba adormecida,
Comenzó a murmurar en su sueño, quejándose del calor. Lucía sabía que su hija también necesitaba agua. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella, pero no había tiempo para lamentaciones. Raúl, que estaba unos metros más adelante, regresó al grupo para dar indicaciones sobre el siguiente tramo del viaje. Al notar el estado de Mateo, frunció el ceño. No podemos detenernos mucho más. Estamos cerca, pero si nos quedamos aquí demasiado tiempo, el calor nos hará pagar un precio más alto del que ya estamos pagando. Lucía lo miró con súplica en los ojos. Mi hijo no está bien. No sé si puede seguir así. Raúl la miró en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la situación. Finalmente, suspiró. Lo sé. Pero no podemos esperar aquí. La noche será nuestra mejor aliada, pero debemos estar en una posición segura antes de que caiga el sol. Si no nos movemos ahora, estaremos atrapados en el peor lugar posible cuando llegue la noche. Las palabras de Raúl, aunque duras, eran la realidad. Lucía sabía que no tenían elección. Sin embargo, en su interior, se debatía entre seguir adelante y arriesgar la salud de Mateo o detenerse y enfrentarse a un destino incierto en medio del desierto. Era un sacrificio que ninguna madre debería tener que hacer, pero el desierto no les daba opciones. Con un nudo en la garganta, ayudó a Mateo a levantarse. Sus pasos eran lentos, y su cuerpo estaba débil, pero su espíritu seguía luchando. A medida que avanzaban, el terreno se volvía más traicionero, con piedras afiladas y pendientes pronunciadas. Lucía sentía que cada paso era un desafío a su propia resistencia, pero la imagen de la frontera, tan cercana y al mismo tiempo tan lejana, la impulsaba a seguir. Al llegar a una pequeña meseta, el grupo se detuvo por un momento. Desde allí, podían ver el vasto desierto extendiéndose frente a ellos, y más allá, una línea de árboles que indicaba que el final del viaje estaba cerca. Pero entre ellos y esa promesa de libertad, aún había kilómetros de terreno implacable. Raúl señalaba el horizonte, explicando el último tramo de la ruta, cuando un sonido inesperado rompió la calma. Un disparo resonó en el aire. El pánico se apoderó del grupo. Raúl reaccionó de inmediato, ordenando a todos que se agacharan. Lucía abrazó a Sofía con fuerza mientras Mateo, débil pero alerta, se cubría detrás de una roca. El disparo había venido de alguna parte, y no sabían si era un aviso o un ataque directo. El peligro estaba más cerca de lo que habían imaginado. Los corazones de todos latían al unísono, y el miedo paralizaba sus cuerpos. Raúl, con la voz firme, ordenó: quédense quietos y en silencio. Debemos esperar a que pase. Lucía se sentía impotente, incapaz de proteger a sus hijos de la incertidumbre que los rodeaba. Miró a Mateo, quien intentaba mantenerse escondido, y a Sofía, que aún dormía, ajena al caos que se desataba a su alrededor. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Lucía podía escuchar el sonido de su propio corazón, bombeando con fuerza en su pecho. Sabía que tenían que moverse, pero el riesgo de ser detectados por quienes dispararon era demasiado alto. Mientras tanto, Raúl observaba con atención el paisaje desértico, tratando de discernir de dónde había provenido el disparo. Después de unos minutos que se sintieron como horas, el sonido de una camioneta resonó en la distancia. La adrenalina recorrió el cuerpo de Lucía, sabía que la situación era crítica. Raúl hizo una señal a todos para que permanecieran agachados y ocultos. El grupo contenía la respiración, el miedo y la tensión se reflejaban en sus rostros. La camioneta se acercaba, y la incertidumbre llenaba el aire. El peligro estaba en todas partes, pero la determinación de Lucía por mantener a su familia a salvo nunca había sido más fuerte. La frontera, aunque aún lejana, se sentía más real que nunca. Si lograban salir de esta, sabrían que habían vencido a sus propios demonios. El eco del disparo aún resonaba en los oídos de Lucía, aunque el silencio que siguió fue igual de aterrador. Agachada detrás de las rocas, abrazaba a Sofía con todas sus fuerzas, su pequeño cuerpo temblando entre sus brazos. Mateo, pálido y débil, respiraba entrecortadamente, pero sus ojos estaban alerta. El grupo entero se encontraba inmóvil, como si el más leve sonido pudiera atraer el peligro hacia ellos. Raúl, con un gesto rápido, les indicó que no se movieran. Sus ojos oscuros recorrían el terreno buscando cualquier señal de movimiento. El sol, aunque todavía brillante, comenzaba a bajar lentamente hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre las rocas y el desierto. Raúl se acercó sigilosamente hacia Lucía, su rostro grave. No podemos quedarnos aquí. Si alguien nos disparó, significa que ya saben dónde estamos. Tenemos que movernos antes de que oscurezca por completo. Lucía asintió, sintiendo el miedo crecer en su pecho. Sabía que lo que Raúl decía era cierto, pero ¿cómo podrían seguir avanzando en esas condiciones? Raúl miró a Mateo,
cuyo rostro estaba cubierto de sudor y polvo, y luego a los otros miembros del grupo, que también estaban al borde de su resistencia. Sabía que no todos lograrían mantener el ritmo. Tenemos que llegar a la zona de árboles antes de que la noche caiga del todo. Ahí podremos escondernos, descansar y planear el siguiente movimiento. Pero necesitamos mantenernos juntos, en silencio, y rápidos. El grupo comenzó a moverse nuevamente, esta vez más rápido, pero en completo silencio. Lucía sentía que cada paso era más pesado que el anterior. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía empujándola a avanzar, aunque sus piernas temblaran. A su lado, Mateo caminaba lentamente, su rostro reflejando una mezcla de cansancio y determinación. Ella lo tomaba de la mano de vez en cuando, dándole pequeñas señales de apoyo, mientras cargaba a Sofía, que ya no podía caminar por su cuenta. El sol finalmente desapareció detrás de las colinas, y la oscuridad se fue adueñando del desierto. Con ella, la temperatura comenzó a descender rápidamente, pero el peligro no se desvanecía con la luz. De hecho, Lucía sentía que, con la caída de la noche, las amenazas aumentaban. El disparo que habían escuchado no fue un accidente, había alguien o algo siguiendo sus pasos, y no podían darse el lujo de detenerse. A medida que el grupo se acercaba a la línea de árboles, el viento comenzó a levantarse, levantando pequeños remolinos de arena a su alrededor. Las sombras de las colinas y rocas se alargaban, creando formas siniestras a su alrededor. Lucía se sentía observada, como si hubiera ojos escondidos entre las sombras, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. No podía evitar voltear constantemente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Finalmente, llegaron a los árboles, un pequeño oasis en medio del desierto. Las ramas eran densas y ofrecían un refugio parcial, pero Raúl no bajaba la guardia. Sabía que debían encontrar un lugar más seguro donde esconderse. Mientras el grupo descansaba, intentando recuperar el aliento, Raúl comenzó a caminar alrededor, evaluando el área. Lucía se dejó caer suavemente junto a Mateo y Sofía, exhausta. Sus brazos dolían, y cada músculo de su cuerpo clamaba por descanso. Mateo, aunque agotado, se recostó junto a ella, cerrando los ojos por un momento. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un sonido suave pero inconfundible llegó a los oídos de Lucía. Era un murmullo, como de voces lejanas, acercándose. Su corazón se aceleró. Al principio, pensó que podría ser solo su imaginación, pero al mirar a Raúl, vio que él también había oído algo. Su cuerpo se tensó, y rápidamente regresó al grupo. Tenemos que movernos de nuevo. No estamos solos aquí. Lucía sentía el terror apoderarse de ella. No había tiempo para descansar. Apenas habían llegado a ese supuesto refugio, y ya debían abandonarlo. ¿Quiénes eran esas personas que lo seguían? ¿Eran la migra o algo peor? No podía permitirse pensar en eso. Raúl los guió hacia una parte más densa del pequeño bosque, donde las ramas y arbustos ofrecían mejor cobertura. Allí, les indicó que se quedaran quietos y en silencio. Sea quien sea, están cerca. No hagan ningún ruido. El grupo se acomodó entre las sombras. Lucía, con Sofía acurrucada a su lado y Mateo pegado a su otro costado, intentaba controlar su respiración. Todo lo que podía oír era el latido acelerado de su corazón y el suave crujido de las hojas bajo los pies de quienquiera que los estuviera siguiendo. A medida que los sonidos se hacían más cercanos, Lucía cerró los ojos, rogando en silencio por la seguridad de sus hijos. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó cerca de ellos. Lucía contuvo el aliento, sus manos temblaban ligeramente mientras mantenía a Sofía apretada contra su pecho. A su lado, Mateo estaba completamente despierto, pero inmóvil, sabiendo que cualquier movimiento podría delatarlos. Los pasos se detuvieron justo cerca de donde estaban escondidos. Lucía no podía ver quién estaba allí, pero sentía su presencia como una sombra oscura, a solo unos metros de distancia. El momento parecía interminable. Todo lo que Lucía podía hacer era mantener la calma y esperar. ¿Sería el final de su travesía? ¿Sería descubierta y llevada de regreso? El miedo era asfixiante, pero la voluntad de proteger a sus hijos era más fuerte. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron lentamente, y la oscuridad volvió a cubrir el pequeño grupo. La noche avanzaba lentamente, y aunque los pasos se habían desvanecido, el peligro seguía presente en el aire. Nadie del grupo se atrevía a hablar en voz alta, el miedo de ser descubiertos todavía reinaba en sus corazones. Lucía miraba a sus hijos mientras descansaban con los ojos entreabiertos, la tensión de la noche haciéndolos incapaces de conciliar el sueño. Raúl estaba en constante movimiento, inspeccionando los alrededores, con la mirada fija en la oscuridad. De repente, el viento comenzó a cambiar. Al principio era solo una brisa suave,
pero rápidamente se transformó en un soplo más fuerte, levantando arena del suelo y haciéndola girar en pequeños remolinos. Lucía levantó la vista, notando cómo las hojas de los árboles comenzaban a agitarse. Raúl se acercó de inmediato al grupo, con el rostro serio. Algo se aproxima. No sé qué es, pero tenemos que prepararnos. La temperatura descendía rápidamente, y lo que antes había sido un calor abrasador del desierto se convertía ahora en un frío intenso. Lucía sentía la piel erizarse bajo su ropa delgada. Sofía se aferraba a ella, tiritando, mientras Mateo apretaba los dientes, intentando soportar el viento que se intensificaba a cada segundo. La tormenta no era solo una amenaza física, también simbolizaba el clímax de su travesía, el momento decisivo que pondría a prueba su fortaleza. El sonido del viento ahora era ensordecedor, silbando entre los árboles y levantando grandes nubes de arena. Los granos golpeaban sus rostros como pequeñas agujas, y el grupo tuvo que cubrirse con lo poco que tenían a mano. Raúl gritó algo, pero su voz se perdía en el caos. Intentaba mantener la calma, pero incluso él sabía que estaban en una situación crítica. Lucía, con el instinto protector de madre, hizo todo lo posible por proteger a Sofía y Mateo, acurrucándolos entre su cuerpo y las raíces de un árbol. Sentía el peso del sacrificio en cada músculo de su ser. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Las lágrimas brotaban de sus ojos, no solo por el miedo, sino por la mezcla de polvo y desesperación que sentía en su pecho. Sin embargo, sus hijos necesitaban que ella fuera fuerte, y así lo sería. Justo cuando parecía que la tormenta no podía empeorar más, un rugido aún más profundo llenó el aire. Raúl gritó nuevamente, señalando hacia la distancia. A través de la cortina de arena, Lucía pudo ver algo, luces. Eran tenues, pero allí estaban, parpadeando a lo lejos. Raúl volvió a señalar con urgencia. Es la frontera. Estamos más cerca de lo que pensaba. Las luces eran como una promesa de libertad. El aliento de Lucía se aceleró al verlas, pero también sintió el terror crecer dentro de ella. Sabía que llegar tan cerca no significaba estar a salvo. El peligro estaba en todas partes, la migra, los cazadores, la tormenta. Pero ahora no había vuelta atrás. Raúl reunió al grupo lo mejor que pudo, gritándoles instrucciones sobre cómo debían avanzar. Lucía tomó a Mateo de la mano y ajustó a Sofía en su otro brazo. Sabía que su cuerpo ya no tenía mucha energía, pero la visión de la frontera encendió una chispa en su interior. Raúl tomó la delantera, guiando al grupo a través del caos de arena y viento. Cada paso era un desafío, con el viento empujando en su contra y la visibilidad reducida a casi nada. Pero las luces seguían allí, parpadeando entre el torbellino de polvo, como una señal de esperanza. A medida que avanzaban, Lucía sintió que algo no estaba bien. De repente, entre los gritos del viento, escuchó otro sonido. Era diferente, un zumbido agudo que no pertenecía a la tormenta. Giró la cabeza, intentando identificar de dónde venía. Y entonces lo vio, un vehículo, moviéndose lentamente entre las dunas. Las luces eran de un patrullero. Raúl también lo vio. Sus ojos se abrieron con pánico y levantó la mano para detener al grupo. La migra, agáchense. El grupo se desplomó al suelo, cubriéndose lo mejor que podían con la escasa protección del terreno. Lucía, con el corazón en la garganta, se lanzó hacia el suelo, cubriendo a Mateo y Sofía bajo su propio cuerpo. El ruido del motor se acercaba cada vez más, las luces del vehículo danzaban en el polvo como una amenaza inminente. El vehículo se detuvo a unos metros de donde estaban escondidos. Lucía no se atrevía a respirar. Podía oír el sonido de las puertas del patrullero abriéndose, y luego las voces de los oficiales que hablaban entre ellos. Estaban buscando algo. O alguien. Raúl, que estaba agazapado más adelante, levantó una mano hacia Lucía y los demás, indicándoles que se quedaran quietos, que no se movieran bajo ninguna circunstancia. El viento continuaba rugiendo, cubriendo parcialmente los sonidos, pero Lucía sentía la presencia de los oficiales cada vez más cerca. Sabía que, si los descubrían, todo habría terminado. La frontera estaba tan cerca, pero también lo estaba el fin de su travesía. Todo lo que podía hacer era esperar, aferrándose a la esperanza de que las fuerzas de la naturaleza los ocultaran lo suficiente como para no ser vistos. Después de lo que pareció una eternidad, los oficiales volvieron al vehículo. Lucía pudo oír el sonido del motor arrancando nuevamente, y las luces comenzaron a alejarse lentamente, difuminándose entre la tormenta de arena. No había sido su turno esta vez. Raúl se levantó lentamente, asegurándose de que el peligro hubiera pasado, y luego hizo una señal al grupo para que siguiera. «Ahora o nunca», gritó, apenas audible sobre el viento. Lucía, temblando por la mezcla de adrenalina y agotamiento, se levantó con Mateo y Sofía a su lado.
Sus cuerpos estaban cubiertos de arena, sus rostros marcados por el polvo, pero sus corazones todavía latían con esperanza. Sabían que la frontera, esa línea invisible que separaba el pasado de un posible futuro, estaba a solo unos pasos. Pero esos pasos eran los más difíciles que jamás habían dado. La tormenta comenzaba a disminuir justo cuando las luces de la patrulla fronteriza se desvanecían en la distancia. A lo lejos, las estrellas empezaban a asomarse en el cielo, como pequeñas lámparas que iluminaban la vastedad del desierto. El grupo seguía en movimiento, pero esta vez había un silencio pesado entre ellos. Cada uno sabía que estaban a metros de la frontera, de la libertad, pero también de la incertidumbre total. Todo lo que habían dejado atrás, sus hogares, sus vidas anteriores, ahora se desdibujaba en las arenas del desierto. El futuro era una incógnita, pero al menos aún tenían esperanza. Lucía sostenía a Sofía en sus brazos, sintiendo el cansancio apoderarse de cada parte de su cuerpo. Mateo caminaba a su lado, su rostro serio y maduro para su corta edad, su mano aferrada firmemente a la de su madre. A pesar de todo, no había miedo en sus ojos, solo determinación. Habían sobrevivido a la tormenta, a los disparos y a las sombras de la noche. Ahora, lo único que quedaba era cruzar esa línea invisible que los separaba de un nuevo comienzo. Raúl, al frente del grupo, se detuvo de repente. Lucía sintió como su corazón se detenía por un instante. Todos miraron a Raúl, esperando sus palabras. Él levantó la mano, señalando un punto delante de ellos. A pocos metros, aunque apenas visible bajo la tenue luz de las estrellas, estaba la valla fronteriza. Era baja, oxidada en algunas partes, y detrás de ella, la tierra que marcaba el inicio de un nuevo país. Estados Unidos. El momento ha llegado, dijo Raúl en voz baja, pero firme. Lucía miró la valla, y su corazón se llenó de una mezcla de alivio y terror. Estaban tan cerca, pero aún no era el final. ¿Qué pasaría después de cruzar? ¿Serían recibidos con esperanza o con hostilidad? Esa pregunta rondaba en su mente, pero no podía permitirse vacilar ahora. Raúl se acercó a la valla, inspeccionando el terreno. Parece despejado, pero debemos ser rápidos. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que patrullen de nuevo. Lucía respiró hondo, su mirada fija en la barrera. Recordó todo lo que había pasado desde que tomaron la decisión de huir. Las noches de incertidumbre, el miedo constante, y el peso de proteger a sus hijos en medio de la adversidad. Había soportado tanto, y no era solo por sobrevivir, era por darles una vida mejor a Mateo y Sofía. Esa promesa, ese compromiso, la había mantenido en pie cuando todo parecía perdido. Raúl, con la ayuda de uno de los otros migrantes, comenzó a trepar por la valla, moviéndose con rapidez y destreza. Lucía vio cómo él lograba pasar al otro lado sin hacer ruido, y luego ayudaba a los demás a seguirlo. Mateo, siempre valiente, se ofreció para ser el siguiente, pero Lucía lo detuvo. «Primero tu hermana», le dijo suavemente. Mateo asintió, entendiendo que Sofía necesitaba cruzar primero. Lucía pasó a Sofía a los brazos de Raúl, quien la levantó y la llevó al otro lado con cuidado. Luego, fue el turno de Mateo. Raúl lo agarró firmemente y lo ayudó a cruzar con seguridad. Lucía observaba con el corazón en la garganta, solo relajándose cuando vio a sus hijos a salvo al otro lado. Finalmente, fue su turno. Sintió como sus piernas temblaban al trepar la valla, pero no era solo por el esfuerzo físico. Cada paso hacia la cima de esa valla representaba la culminación de su lucha. El viento soplaba suavemente, ya sin la violencia de la tormenta anterior, y el mundo parecía quedarse en suspenso por un momento mientras ella cruzaba al otro lado. Raúl la tomó de la mano, ayudándola a aterrizar con firmeza en el suelo. Estaban del otro lado. Lo habían logrado. Sin embargo, el alivio duró poco. A lo lejos, Lucía escuchó un sonido familiar, el ruido de motores acercándose. La patrulla volvía. Raúl lo escuchó también, y de inmediato el grupo comenzó a moverse. «Tenemos que escondernos en esos arbustos antes de que nos vean», dijo rápidamente, señalando una pequeña arboleda a unos metros de distancia. El grupo corrió, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos, conscientes de que un solo error podría costarles todo lo que habían logrado. Cuando finalmente llegaron a los arbustos, Lucía se agachó junto a sus hijos, ocultándolos entre las sombras. Los motores se acercaban más y más, pero esta vez, ya no había desesperación en su pecho. Habían cruzado. Ya estaban del otro lado. No importaba lo que pasara ahora, porque había demostrado que su amor por sus hijos era más fuerte que cualquier obstáculo. Los minutos pasaron, y los motores eventualmente se alejaron. Lucía miró a Raúl, quien asintió levemente. Habían sobrevivido a otra prueba, y ahora, aunque las dificultades aún no habían terminado, el futuro ya no era solo una ilusión lejana.
Era algo real, algo tangible. Raúl se levantó y, con una sonrisa cansada pero sincera, les dijo al grupo: es solo el comienzo, pero lo hemos logrado. Lucía abrazó a Mateo y a Sofía con fuerza, las lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Había hecho lo que cualquier madre haría, luchar hasta el último aliento por el bienestar de sus hijos. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse soñar con una vida mejor para ellos. El camino por delante sería difícil, pero ya no estaba sola. Habían cruzado la línea juntos, y eso era todo lo que importaba. Mientras el grupo se recuperaba, Lucía sintió una oleada de gratitud. Miró a su alrededor, observando los rostros cansados pero esperanzados de quienes la rodeaban. Cada uno de ellos había enfrentado sus propias luchas, y juntos habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Habían sobrevivido a la tormenta, a los peligros del camino, y ahora, estaban en un lugar donde la posibilidad de un futuro mejor brillaba débilmente, pero con fuerza. La travesía había sido ardua, pero cada sacrificio valió la pena en ese momento de triunfo. Finalmente, Lucía comprendió que la libertad no solo era la ausencia de muros físicos, sino también la liberación del miedo y la desesperanza. Con el corazón lleno de esperanza, se unió a sus hijos y al grupo, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Habían cruzado la frontera, sí, pero lo que realmente habían cruzado era la frontera de sus propias limitaciones. Era el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de desafíos, pero también de promesas y oportunidades. No había retorno, solo un camino hacia adelante, y juntos, lo recorrerían con valentía.